Días. Gracias por venir, por estar acá, por viajar desde tan lejos. Algunas personas que han venido de dentro de Perú han venido por tierra. Y bueno, me alegro mucho que estemos acá todos reunidos y retomar estos encuentros que venimos haciendo desde el 18 y que bueno, esperemos que continuemos con este tipo de eventos. Este año el tema es democracia y periodismo, y uno de los temas que para nosotros era bastante relevante y que me imagino que todos lo estamos viviendo de una u otra manera, ya sea en el Perú o en otros países, es hacer esta cobertura de los procesos electorales o de los procesos políticos en unos ambientes absolutamente polarizados que, hablábamos por un rato con un colega de Italia, estaba mellando nuestras democracias, porque este alto grado de polarización obliga a la ciudadanía a o estar de un lado o del otro, y el rol del periodismo, que es justamente proveer de información a la ciudadanía para que tome decisiones, para que forme opinión, está en permanente lucha con esta polarización que, como digo, obliga a estar de un lado y otro. Estoy muy contenta de estar moderando esta mesa con periodistas de muy alta calidad, colega de Brasil, Guillermo Amado, Andrea Farnós, de Confidencial de España, y Renzo Bambarén, del canal de televisión Latina TV de Perú, que nos van a contar un poco desde su experiencia de cobertura cómo es que han vivido estos procesos de polarización y cómo también desde el periodismo se puede hacer un tipo de cobertura que justamente melle esta situación y no la complique o la radicalice más. Quiero comenzar con Guillermo. Guillermo Amado es un periodista que conozco además hace mucho tiempo, es un gran periodista de investigación y ahora trabaja para un medio que se llama Metrópolis, y ha cubierto desde muy de cerca todo el proceso político de Brasil, específicamente la cobertura del último proceso electoral. Bienvenido, Guillermo. Quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia de la cobertura en la última elección. Gracias. La idea es hacer respuestas cortas, o yo lo hablaré después ella. Exacto, y luego hacemos un diálogo y también recibimos preguntas. Claro, entonces seré breve. Bien, primero, muchas gracias por la invitación a IPIS, a Unión Europea, a la idea. Yo estaba hablando ayer con dos colegas peruanos que trabajo en colaboraciones internacionales hace mucho, cómo la polarización hizo que nosotros todos cambiáramos los temas que tuvimos que cubrir. Antes del gobierno Bolsonaro, los temas más comunes eran corrupción, crimen organizado de manera amplia, y la relación de los dos con los políticos, y muchos de los casos de periodismo político que yo cubría eran también casos de corrupción. Y con la polarización, mis temas ahora son la democracia, son los derechos humanos que están violados por los autócratas de Macron o Bolsonaro, es la desinformación, es como nosotros hubiéramos volvido 2 casas, 3 casas o 10 casas, y para mi generación de periodistas es algo nuevo, porque estamos tratando de temas que desde los 80 no trataba en Brasil, por ejemplo. Desde el fin de la dictadura de 1985 no teníamos que cubrir los temas que estamos cubriendo. Y eso nos obliga a un cambio muy grande de fuentes, de preparación sobre los asuntos que queremos cubrir. Por ejemplo, militares. No había una cobertura sobre la política interna de los cuarteles en Brasil desde el fin de los 80, desde el medio de los 80. Y eso era algo positivo, porque no tenía importancia saber lo que los militares estaban pensando sobre la política, porque
especialmente después del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el medio de los 90, y hicieron una división muy clara entre ellos y los políticos cuando crearon el Ministerio de la Defensa, que no había en Brasil, y los comandantes de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército dejaron de ser ministros y pasaron a ser solamente comandantes de las fuerzas. Entonces, nosotros no teníamos fuente dentro de los militares, no entendíamos de los asuntos, y ese raciocinio fue lo mismo para diferentes temas. La seriedad de las elecciones, por ejemplo. Brasil es conocido por tener un sistema de votación electrónico que muchos países no tienen, que es ágil, es seguro, es serio. Y Bolsonaro empezó a crear dudas sobre el sistema con el objetivo de, si hay perder, como perdió, poner en sospecha el resultado, cuestionar el resultado en una infinita investigación sobre el resultado, no salir del poder. Entonces, nosotros tuvimos de nuevo que volver a discutir temas que desde los 90, cuando creamos nuestro sistema de votación, no estábamos ya más discutiendo. Me gustaría, yo voy a dejar para hablar de otras cosas en las preguntas, pero yo creo que algunos puntos también importantes de hablarnos es cómo nosotros periodistas tenemos por medio de nuestros colegas, nuestras redacciones y nuestras entidades de defensa de periodismo, como IPES, por ejemplo, tenemos que prepararnos. Si ya no estamos preparados, tenemos que hacerlo para lidiar con ese nuevo ambiente, con redes de protección legal, para ofrecer defensa legal para los periodistas gratuita, porque el número de juicios crece muchísimo. En mi caso, yo tengo más de 10 procesos. Fui procesado por el comandante de la Marina, por el jefe de la inteligencia de Bolsonaro, por 3 diputados bolsonaristas, en algunos casos aún soy, y tanto acciones civiles, entonces pidiendo plata, como también acciones criminales. Tenemos que crear maneras de obtener apoyo psicológico para los periodistas, enseñarnos a lidiar con ataques virtuales que son muy fuertes, y en algunos casos también con los ataques físicos. En Brasil, muchos periodistas fueron agredidos en las calles. Claro que no podemos desvincular la muerte de Don Phillips, el periodista inglés que fue asesinado el año pasado en Amazonia, de todo eso, porque el ataque que Bolsonaro hace, ese ataque legitima a la persona que está en el medio de la selva a pensar que matar a un periodista no es algo que le llevará a la cárcel. Entonces, en ABRASH, que es la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, yo soy director, nosotros contratamos una empresa inglesa, RPS Training Solutions, para dar curso para 50 periodistas seleccionados por nosotros en diferentes áreas, de regiones, de redacciones del país, de cómo se debe vender. Y por fin, un otro tema que puedo hablar un poco más de las preguntas es cómo la polarización hace que todas las áreas de la cobertura se polaricen. Y eso es terrible, porque cuando vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con política, cuando vimos ya estamos hablando de Bolsonaro, en la izquierda, porque fue eso que él hizo en el país. Las familias se dividieron, los diferentes campos profesionales se dividieron, incluso en religiones hay la polarización. Entonces hay los evangélicos bolsonaristas y los evangélicos progresistas, hay los católicos bolsonaristas, los católicos progresistas, hay los espíritas, los kardecistas, los seguidores de Allan Kardec, que son bolsonaristas, y los que no son progresistas.
Y eso es en toda hay los artistas que son profesionalistas, muy pocos, pero hay. Y yo creo que nosotros periodistas tenemos que quedarnos muy atentos para no hacer que todo el medio, todo el periódico sea sobre la polarización, porque es eso que los polarizadores quieren. Ellos quieren hacer esta división porque es la división que ellos crecen. Eso, gracias. 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 Ahora, en un rato nos vas a explicar un poco cómo se plantearon en la redacción tratar de cubrir de estas situaciones de una forma, digamos, que sea útil de alguna manera, ¿no? Andrea, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos, por favor, tu experiencia con España, con el proceso político, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Y justo a propósito de lo que estaba comentando Guillermo, ¿no? De cómo muchas veces los medios hablan mucho, ¿no? De esta polarización y eso quizá repercute también, pues evidentemente, en la opinión pública. Yo creo que también en parte esto se produce porque es a los propios periodistas también a los que nos gusta la discrepancia política y quizá el lector, hablo del lector porque trabajo en un periódico, pero quizá el lector no tanto. Por ejemplo, pongo el ejemplo, y esto quizás es tirar piedras contra mi propio tejado, bueno, quizá no, creo que sí que es, pero por ejemplo, ayer fue el día de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Se hizo un acto institucional con la presidenta de la Comunidad de Madrid y intentó acceder el ministro de Presidencia, no le dejaron entrar, entonces absolutamente toda la cobertura mediática de ese acto se ha centrado única y exclusivamente en esta pelea entre el ministro de Presidencia del Partido Socialista y la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. ¿Esto por qué viene también? Bueno, estamos a 3 semanas de las elecciones autonómicas y municipales y bueno, se presenta efectivamente Isabel Díaz Ayuso y es evidente la distancia política que tiene con el Partido Socialista que está en el gobierno y evidentemente la crispación está ahí. ¿Qué pasa? Que yo creo que también cuando nos centramos única y exclusivamente en todas estas peleas internas, y ya digo que es que a los periodistas esto nos gusta, si es que nos gusta, sí, es que vivimos de esto, ¿no? Pero yo muchas veces pienso en esta persona que vive en un pueblo de Cuenca, que acaba de venir de trabajar a las 6 de la tarde y pone la tele y se pone a ver que 2 personas que a lo mejor ni siquiera sabe cómo se llaman, porque la gente de verdad que está muy ocupada intentando sobrevivir y sacarse un sueldo, entonces se pone a ver esto y entonces yo lo que me pregunto es, ¿esta gente no pensará mejor, oye, pero ¿cuánto tengo que pagar de autónomos? O sea, realmente, ¿aquí qué estamos haciendo, no? Yo creo que por lo menos en España la consecuencia de toda esta polarización ha tenido una repercusión tremenda en cuanto al interés mediático. El informe del Reuters Institute del año pasado, o sea, para España es demoledor. O sea, el interés en las noticias ha bajado 30 puntos porcentuales. O sea, eso es una barbaridad. Y tengo el dato aquí, el 43% de los encuestados decía que ya no le interesaban los medios o que ya no confiaban en los medios porque había demasiada política y demasiado COVID. Es verdad que, claro, la información es de 2022, ¿no? Entonces los últimos datos ahí que son de 2021, cuando todavía estaba toda esta pandemia y tal, que efectivamente ha tenido una repercusión súper negativa un poco en la gente, ¿no? Como que les agobia y al final como que leer noticias les causa demasiado estrés. Pero que la otra parte sea que haya demasiada política, yo creo que eso también tenemos que reflexionar también mucho nosotros sobre qué estamos contando, cómo lo estamos contando y realmente para qué. Respecto a esto, y a propósito de que llegan estas elecciones regionales y autonómicas y que lo más probable es que en diciembre tengamos las generales, que va a ser muy interesante porque bueno, ha sido como el primer gobierno de coalición de democracia con Partido Socialista y Podemos, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que por lo menos yo a la hora de trabajar, precisamente por esta falta de interés en los medios, creo que hay que buscarse un poco las castañas e intentar ser un poco más original. Y lo que vengo a explicar es que a mí, no como periodista, sino como lectora, como persona que consume medios, siempre me llama mucho más la atención lo específico y que de lo específico vayamos a lo general.
Quiero decir, un titular de, por ejemplo, no sé, vale, el otro día dimos, ¿no? El Confidencial contrata una empresa de estudios sociológicos, se hace una encuesta con unas muestras, queda todo súper transparente. Entonces se hace esa información política, analítica, de, por ejemplo, el PSOE de Extremadura, que es una región, no conseguiría la mayoría absoluta y necesitaría de Podemos para gobernar. Vale, bombazo, muy bien, pero ¿qué hacemos con eso? Te pones a mirar y a lo mejor en esa región hay una cuestión muy polémica, que es la posibilidad de abrir una mina de litio a 2 kilómetros de la ciudad de Cáceres, que es patrimonio de la humanidad. Entonces te pones a mirar y ves que el Partido Socialista durante bastante tiempo, bueno, pues afirmó que estaba bastante en contra y en los últimos meses dice que se pone de perfil. Y ahora mismo Podemos está diciendo que la mina de litio, que no, que es su línea roja. Pues vamos a Cáceres y vamos a hablar de la mina de litio. Vas a Cáceres, hablas de la mina de litio y después metes toda la tralla política en el cuarto párrafo porque ya tienes a la gente diciendo, pero ¿por qué mina de litio en Cáceres? ¿Qué es esto? Yo creo que al final eso es lo que de verdad va a conseguir. Lo primero, mantener a la gente un poco más enganchada, y lo segundo, quizá que esa cuestión política que ya está en el cuarto párrafo, el lector ya tenga al principio otra historia en la cabeza como para que no vaya directamente a enfadarse y a discutir. Es como la opción así que se me ocurre a mí bajo, vamos, la forma en la que trabajo para evitar esta crispación constante. O sea, sí que es verdad que ahora mismo la situación política en España es muy interesante, si bien siempre se ha centrado mucho en esta polarización ejercida sobre todo por la fuerza Vox, ¿vale? Que, bueno, que es la ultraderecha. Es verdad que está gobernando ahora mismo en Castilla y León, en un gobierno en coalición con el Partido Popular, pero bueno, nunca ha llegado a un gobierno nacional ni nada por el estilo. En realidad, ahora mismo lo que está pasando en España, donde están realmente estas discrepancias, estas diferencias, es sobre todo en el ala izquierda. Podemos surge en el 2014, rompe el bipartidismo en España, empieza con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucha ilusión, y ahora al final, bueno, pues Pablo Iglesias, que ha sido siempre el líder, está fuera y acaba de montar su propio medio de comunicación, que se llama Canal Red. Y ojo, porque ya me callo, es que me estoy perdiendo un poco, pero surge Canal Red ahora, y hace 2 años surgió una cadena de televisión que se llama 7NN, que ya ha cerrado por falta de medios, ligada a la ultraderecha, ¿vale? Y entonces el argumento es como el mismo, y el argumento es un poco: aquí te vamos a contar lo que no te cuentan en los medios, y lo dicen a través de un medio que han creado ellos. O sea, es un poco, y al final esas cosas pues se leen y la gente lo escucha y tal, y yo creo que al final eso es precisamente lo que se cuela como medio de comunicación, pero que en realidad al final tienes tus tejemanejes directamente con la política, porque es que es evidente, ¿no? Entonces yo creo que esas son las pequeñas cosas con las que hay que tener cuidado. Gracias, Andrea, muchas gracias, porque creo que lo que mencionas de lo del litio es muy interesante, porque una de las discusiones que se plantea, que lo hemos planteado en el Colping, también en la conferencia que hacemos latinoamericana, es realmente qué es lo que quiere la gente consumir de información. La gente está, digamos, todo el tiempo consumida por la política, cuando no tiene agua, cuando no tiene desagüe, cuando le están haciendo una mina al costado, cuando pasan estas cosas, y perfectamente se pueden ligar ambos temas, ¿no? Ahora vamos a volver a eso. Renzo, bienvenido, muchas gracias. Renzo, Marín, tú has trabajado en el último proceso electoral que ha sido sumamente polarizado en el Perú, y en la unidad de investigación de Latina ustedes trataron de digamos, visibilizar desde la noticia este proceso tan polarizado, en el cual había una campaña de que había sido un fraude la elección. Cuéntanos cómo ha sido, cómo trabajaron en la unidad este tema. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos, buenos días en la mesa. Sí, sin duda fue el proceso electoral más complicado de los últimos años, aunque no he cubierto todo, pero creo que para la gran mayoría de periodistas peruanos lo fue. En medio de un clima de polarización que ya iba, digamos, creciendo durante los últimos años, y que tal vez con la pandemia y las vacunas se iba generando una suerte de caldo de cultivo que tal vez llegó a su punto más álgido en las elecciones del 2021.
Precisamente quería comentarles un poco del trabajo que pudimos hacer en la unidad de investigación de Latina durante las elecciones de hace un par de años, que tenían un contexto muy particular. No sé si podemos ir pensando. Efectivamente, había una gran fragmentación de los electores ante la gran oferta política. 18 partidos políticos que postulaban un candidato para ser presidente de Perú. Había discursos de odio, de polarización, incluso un candidato hasta le deseó la muerte a un rival. Se aplicó el descrédito a las instituciones electorales, una tendencia que ya hemos escuchado con Guillermo en Brasil. Incluso desde antes que se haga un conteo de votos ya había algún tipo de suerte de amenaza de que supuestamente algunas encuestadoras daban ganadora a un candidato y que si los resultados no se reflejaban iban a desconocer lo que pueda decir la autoridad electoral, ¿no? Y sumado a eso, que en los resultados de las encuestadoras del mismo día de las elecciones los resultados siempre eran muy apretados y no daban ninguna certeza, ¿no? Todo este contexto fue lo que generó que tengamos gente susceptible de creer en bulos, de elegir creer en personas que no necesariamente utilizaban la verdad como parte de su discurso, y fue un clima muy polarizado, muy complicado, en el cual en la unidad de investigación decidimos tomar una posición que era tomar la posición de la verdad, y a partir de poder verificar los discursos de muchas de las personas que hablaban por parte de los partidos políticos, empezamos a desmontar muchas de las cosas que se decían, ¿no? Este es un poco de contexto para quienes no son de Perú y puedan ver lo apretado que fue y lo fragmentado que fueron las elecciones. Menos de 300.000 votos de diferencia en muchos casos. Y este fue un elemento clave de la cobertura, creo que para todos los periodistas peruanos, lo que son las actas electorales. La geografía del Perú impide, y también la tecnología, la infraestructura, que tengamos de repente sistemas electrónicos como en otros países del mundo. Son actas que se llenan a mano, incluso en zonas rurales, que para recogerlas la autoridad electoral puede demorarse 2 o 3 días o una semana desde zonas muy alejadas. Son actas que, como verán en la segunda vuelta, tienen escritos los votos de los partidos políticos, los ausentes, las firmas de quienes integran la mesa, incluso la firma en la parte de aquí está vacía en este caso, pero vienen a ser los representantes de cada organización política que empiezan a verificar el conteo de votos, ¿no? Bueno, estas actas, podemos avanzar. Estas actas, Fuerza Popular, que fue el partido que por lo menos en la segunda vuelta alegaba un fraude, tuvieron que ser meticulosamente revisadas por todos los periodistas que cubríamos, en particular porque se acusaba un fraude que, conforme vamos a ir viendo, iba mutando el argumento por el cual se alejaba el fraude, ¿no? Un primer fraude, se hablaba de una primera narrativa del fraude, hablaba de una supuesta falsificación de firmas en las actas, que como veíamos son firmadas atrás y adelante. Él es Miguel Torre, vocero de Fuerza Popular en ese entonces, quien hablaba de una falsificación entre el registro de RENIEC, el documento de identidad, ¿no?, que todos tenemos, versus el acta, ¿no? Y claro, quien, digamos, con el paso del tiempo, con lo que un documento de identidad tiene de vigencia, logra firmar durante gran cantidad de años, igual que en su DNI, ¿no? Probablemente nadie, incluso muchos en el camino, quieren cambiar su firma y al cabo de 1 o 2 años la firma no termina siendo igual. Pero claro, entonces al alegar esta falsificación, una primera pregunta que nos hicimos, dado que estas son actas de segunda vuelta, fue: ¿las personas que firmaron habrán firmado igual en la primera vuelta? ¿Deberían haber firmado distinto si es que las actas son falsas, ¿no? Entonces, a partir de una primera duda, hicimos una verificación que podemos. Y claro, ¿qué encontramos? Que los patrones de firma de los supuestos peritajes gráficos que había presentado Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones
los patrones de firma eran idénticos. O sea, incluso la forma de escribir los nombres, los números, por ahí algunas diferencias, pero en líneas generales son personas, son la misma persona que firman, y claro, con ligeras variaciones, porque no es, digamos, la firma no es un signo que permanezca inmutable, ¿no? Ellos presentaron cerca de 10 pericias validadas por algún perito que alegaba que había falsificación de firmas, ¿no? Esa fue una primera verificación, pero luego procedimos a hacer una segunda sobre el mismo hecho, que fue buscar a las mismas personas que habían sido denunciadas de presunta falsificación. A través de la red de corresponsales de Latina pudimos buscar en zonas rurales, alejadas, zonas para las cuales se tuvieron que movilizar incluso de 6 a 8 horas, para buscar a las personas que eran denunciadas de falsificar la firma, ¿no? Y que encontramos personas que, como por ejemplo aquí Rosa Marisol Irigoyen, que decía que sí era su firma, que había estado personalmente como miembro de mesa, y pedía al contrario a la organización política que se retracte. Ella decía que no era ni de un lado o del otro, pero que como demócrata había ido a cumplir sus funciones de miembro de mesa y no toleraba que digan que hayan falsificado. Bueno, así recogimos 3 o 4 testimonios, en el cual principalmente gente de zona altoandina, que tal vez no tiene la presencia en medios que pudieran tener los voceros de los partidos políticos, sentían que se estaba vulnerando su derecho de ciudadano, su derecho más básico de ciudadano de participar en una actividad electoral, porque se estaba incluso pretendiendo desconocer lo más elemental que era su firma. No sé si podemos avanzar. Este es otro testimonio, esta es otra narrativa, ¿no? Que como les decía, conforme iba pasando el tiempo y estas se iban desmontando, la derecha, en este caso a través de los abogados del Partido de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, que estamos hablando, iban mutando, digamos, la narrativa. Luego se habló, por ejemplo, de Lourdes Flores, que es una lideresa de derechas, para quienes no la conocen en Perú. Decidió ser abogada, aunque ella, digamos, no participaba del proceso electoral, pero decidió ser abogada de Fuerza Popular, y aseguraba que había otro gravísimo fraude en mesa, en el que el jurado no puede ocultar la existencia de un mismo puño gráfico en diferentes centros de votación. Son 12 casos que no se pueden ocultar. La hipótesis que ella planteaba es que una misma persona había firmado 12 actas que cuando las identificamos, no sé si podemos avanzar la diapositiva, identificamos y estaban en 8 provincias de Cusco y una en Huancavelica. Las 12 actas que ella había denunciado estaban en 8 provincias de Cusco y una en Huancavelica. ¿Es posible que una misma persona haya podido recorrer todos estos puntos el domingo que se realizaron las elecciones? No sé si podré reproducir el video que está aquí, el mapita, ponerlo ahí. Bueno, hicimos algo muy sencillo como verificar si era posible eso en un mismo día, y claro, de un lado a otro hay 2 horas, de un lado a otro hay 4 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, y en lo difícil que es en nuestra geografía, carreteras, zonas rurales, ¿cuánto se habría tomado una persona presuntamente falsificadora? Bueno, se habría tomado por lo menos un día, 8 horas y 30 minutos en llegar a los puntos para luego falsificar y dejar todas las actas, ¿no? Entonces, otra vez, otro bulo, otra mentira que, digamos, a partir de preguntas básicas que a veces en los contextos de polarización, y que creo que a veces en la prensa hay el mal hábito de simplemente poner el micrófono a los voceros políticos y no cuestionar o retrucar lo que ellos puedan decir. A partir de esto fue que empezamos a desmontar estos bulos. Otro bulo que es un poco más legal fue cuando Óscar Urbiola, un expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, decidió también ser abogado del Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori para defender, digamos, las cientos de solicitudes de nulidades que habían presentado ante el Juzgado Nacional por supuesta falsificación. Bueno, él alegaba, hubo ahí un problema con el periodo de cierre. La ley electoral establece que solo se podían presentar
solicitudes de nulidad hasta 3 días después de culminar las elecciones. Óscar Urbiola abogaba porque se dejaran presentar las solicitudes de nulidad hasta las 23:59 de ese día, dado que decía que entre las 6 de la tarde, que era el cierre de oficina o de mesa de partes, y las 23:59 de ese tercer día, habían ingresado 700 solicitudes de nulidad claras, firmes, con pruebas, que iban a cambiar los votos, ¿no? Que iban a cambiar el sentido de la elección en la segunda vuelta. Bueno, revisamos, hicimos un trabajo de datos, de tabulación, para revisar esas, entre comillas, 700 solicitudes de nulidad. ¿Y qué encontramos? Encontramos que no eran 700, eran cerca de 400. Revisamos 400 solicitudes de nulidad y buscamos si es que, digamos, cumplían los requisitos de forma que pedía la ley electoral. Bueno, ¿qué encontramos? Que de las 418 actas, habían presentado 77 sin la tasa de pago de 1.100 soles que debían presentar cuando hay un interés de anular una tasa de pago, con lo cual 77 eran inválidas. 15 la habían presentado con la tasa de pago repetida de otra acta, también teníamos 15 más inválidas. Y 14 habían presentado con un acta reclamada que ya había sido reclamada previamente. En total teníamos, de las 700 que dijo, solo habían, digamos, entrado en ese periodo que el abogado estaba tratando de pelear, solo habían entrado 300, y al contar los votos, ¿qué encontrábamos? Que efectivamente habían 46.000 votos de Perú Libre contra 10.000 votos de Fuerza Popular que pretendían ser anulados, pero aún si ellos hubieran anulado esas 300 actas, el curso de la elección no iba a cambiar. El triunfo de Pedro Castillo, Perú Libre, iba a ser igual, no había ninguna posibilidad de que esto pueda variar el resultado, con lo cual otra vez, digamos, termina pareciendo que quienes están en un contexto de polarización buscan adaptar en todo momento la realidad a su discurso y no basar su discurso en lo que en verdad prima sobre la realidad. Siempre a lo largo de una característica de lo que nosotros hemos podido ver es que el discurso, conforme se va desmintiendo, va mutando en el tiempo, y al final lo que sucedió luego de todo este periodo de polarización es que ninguna persona salió a decir sí, a mí me falsificaron mi firma, ¿no? O no se demostró que un acta fue falsificada. Sin embargo, generó un gran clima de tensión hasta el último minuto. Ahora, ¿por qué creo que es importante que desde la prensa hagamos este rol de verificar muchas aseveraciones que hacen los políticos? Porque más allá de que hay un clima de polarización en el cual creemos que toda la ciudadanía está o de un lado o del otro, yo creo que siempre hay gente en el medio, gente que está en medio del fuego cruzado y lo que espera es incerteza, ¿no? Lo que espera es luz en medio de toda la confusión, y lo que espera es tener alguna certeza para elegir bien y saber de dónde vienen los discursos que pretenden manipular de alguna forma. Ahora, recordemos que también este fuego cruzado, esta polarización, hay gente a la que le genera un gran desgaste mental. Han habido cientos de familias que incluso se han peleado en el clima de elecciones. Entonces, yo creo que en un clima de polarización, el periodismo siempre tiene que apostar por ir quebrando estos bulos, ir rompiendo con todos estos intentos de manipular, que al fin y al cabo son lo que, como ahora decía Andrea, hay un gran descrédito frente a la prensa, pero creo que solo este tipo de herramientas, este tipo de trabajos son los que nos van a permitir acercarnos más al público. Bueno, más o menos es el trabajo de Latina. Gracias, Renzo. Felicitaciones por el trabajo. Hablabas tú hace un rato de este discurso estigmatizante, bueno, utilizado por Bolsonaro, que generaba este ambiente de polarización. Quisiera que nos cuentes un poco, primero, cómo percibe la gente en Metrópolis, porque creo que es bien importante saber cómo percibe tu medio de comunicación para saber de qué manera puedes centrarle la cobertura. Y lo segundo es más o menos cómo hicieron ustedes como equipo para que la fuente, digamos, bolsonarista sea asequible. Sí, pero
Para los que no saben, Bolsonaro ataca muchísimo los periodistas, sigue atacando mismo el presidente, se declara víctima de la prensa y víctima de la cobertura, y ataca de una manera muy agresiva, en un momento cuando, en los casos de corrupción más, en aquel punto más importante de su familia, que era la investigación si su hijo más viejo, que es político también, que es senador, si su hijo había robado plata de los empleados de su gabinete cuando era diputado, subió un cheque de 89 mil reales del jefe de gabinete de su hijo para la primera dama, para Jair Bolsonaro. Y la explicación de Bolsonaro era que era el pagamento de una deuda, que no había ningún registro, que la primera dama, que Bolsonaro alguna vez hubiera prestado cualquier plata al jefe de gabinete. Entonces era una explicación que no tenía cómo probar. Y un reportero preguntó a Bolsonaro, una vez que él estaba paseando en Brasilia, preguntó cuál era la explicación para el cheque de 89 mil reales. Y Bolsonaro le contestó, yo quería ahora golpearte en la cara. Qué fino, sí. Y eso frente a todos, fue filmado y todo más. Y inmediatamente lo que ocurrió es que todos los bolsonaristas empezaron a perseguir el reportero, descubrieron su nombre, y tuve que salir de Brasil algunos días. Y era un reportero que trabajaba cubriendo a Bolsonaro en el Palacio Presidencial. Y ese caso yo considero que es emblemático por algunas razones. Primero, porque muestra el peligro físico para el reportero, no de Bolsonaro, porque no creo que él lo haría, pero de sus apoyadores de atacar al periodista u otros, como ocurrió, porque si el presidente habla de un deseo reprimido, los apoyadores lo hacen por él. Entonces muchos periodistas fueron golpeados en las calles. Segundo, por la necesidad de apoyo psicológico para el periodista. Claro que ese reportero tuve problemas después, porque tenía que volver al palacio, encontrar al presidente y por su posición y por la orientación del medio que él trabajaba, no podía contestar, no podía hacer así una respuesta, mismo que educada, pero no podía contestar. Y los ataques virtuales también, sufrió muchos ataques virtuales. Entonces, yo creo que esas tres necesidades nosotros tenemos que quedarnos atentos, porque no solo en casos tan extremos como ese, el presidente que tiene seguidores fanáticos, muy agresivos, pero a veces en casos menos extremos también pueden ocurrir. Metrópolis es percibido como toda la prensa como una enemiga. La prensa profesional en Brasil no tiene distinción entre ellos. Entonces, mismo canales, por ejemplo, CNN en Brasil no es muy compatible con Bolsonaro. No es amiga, pero tiene un discurso, una línea editorial, especialmente ahora, después de la derrota de Bolsonaro, encontró una manera de diferenciarse y está más a derecha que estaba en el gobierno, pero mismo en el gobierno ella tiene una línea más que muchas veces no era crítica con el gobierno, pero para los bolsonaristas no hace prensa, porque se hizo una crítica a ese nivel. Y Metrópolis sufre lo mismo. Pero Metrópolis tiene algo bueno, es un medio joven, tiene 8 años.
es actualmente el segundo portal de Internet de Brasil, pero tiene solamente 8 años. Entonces, para muchas personas, hay mucha gente que no conoce, especialmente fuera de grandes ciudades, entonces muchas veces eso los protege. Yo tengo un equipo que trabaja conmigo de 4 reporteros, que somos un equipo que trabajamos juntos en una... Es una cosa de la prensa brasileña que se llama columna, pero no es de opinión, es una columna de noticias. Y era como si fuera un equipo de investigación. Pero a ellos yo los hablo para que los bolsonaristas, siempre que posible, hablen solamente que son de Metrópolis, no hablen que trabajan conmigo. Porque cuando hablaban que trabajaban conmigo era peor, porque por lo menos me miraba y me atacaba muchas veces. Entonces, para ellos era más fácil tener información siendo solamente de Metrópolis do que trabajar con Guilherme de Metrópolis. Y ese es un poco mi respuesta. Gracias. Gracias, Guillermo. Algo similar, Andrea, cuéntanos cómo es en Confidencial dentro de la redacción y con este discurso que, bueno, a Ayuso la he escuchado también, que despotrica contra la prensa. Bueno, en realidad, o sea, yo considero que tengo mucha suerte. El Confidencial al final es un medio nativo digital, empezó hace ahora ya 21 años. Y bueno, si bien es cierto que tiene un corte más liberal, yo nunca he tenido ningún problema para publicar. O sea, es que es un medio muy libre, de verdad. O sea, es una maravilla trabajar ahí. También porque, bueno, yo creo que al empezar directamente como un medio digital, pues era todo un poco nuevo, ¿no? Entonces se arriesgaron a hacer un poco lo que todavía no se había hecho y la cosa ha funcionado bien. De hecho, bueno, o sea, ya se ha colado entre las cabeceras más leídas del país, están funcionando con temas de suscripciones para mantenerse, ¿no? Entonces yo creo que llegar a ese punto de convencer a la gente de que pague por un producto que se publica online reconoce cierto prestigio del trabajo y de la marca del periódico en sí misma, ¿no? ¿Cómo es el Confi por dentro a nivel de trabajar en redacción? Pues ya te digo, es muy cómodo. O sea, es verdad que, pues como decía, quedan 3 semanas para las elecciones y es que es un no parar. O sea, el día que no hay encuesta, pues hay publicación de 4.500 temas, de lo que sea. Y también es verdad que hay una peculiaridad que tiene el Confidencial, es que no somos muchos. Entonces, ¿qué hacemos? Se hace mucho desplazamiento interno. A lo mejor yo, pues eso, me voy a Cáceres, me voy a Galicia, me voy a tal, porque ya te digo, no somos muchos y sí que me permite esa libertad de moverme. Y otra cuestión muy buena que desde mi punto de vista tiene el Confidencial, ya no es que sea solo un periódico que lleve 20 años, sino que es una redacción muy joven. Yo creo que al final el periodismo ha evolucionado mucho en estos años y que los jefes de sección tengan en torno a 40 años, pues yo creo que es una maravilla, es mucho más fácil trabajar, sobre todo cuando quieres vender a lo mejor determinadas cosas que quizá otras personas no estén tan al uso, tan relacionados con esto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces yo veo muchos temas que salen de TikTok. O sea, incluso figuras políticas que se graban un vídeo, lo suben a TikTok, eso se empieza a hacer viral y antes de que llegue a Twitter ya está en TikTok. Entonces yo creo que también es una forma de subirse al carro antes que el resto, seguir a todas estas figuras políticas, no solo en estas cuentas oficialistas como puede ser más Twitter o tal, sino irte aquí al medio donde se ponen a bailar y dices, pero ¿por qué están diciendo eso? Bueno, pues yo creo que eso dice más incluso que el tweet oficial de la cuenta de Twitter, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Renzo, antes de abrir, vamos a abrir preguntas de ustedes, si quieren preguntar a los panelistas, pero Renzo, quería preguntarte si hubo alguna consecuencia en ese momento tan álgido y polarizado de, por ejemplo, los personajes que sacaron en el reportaje decidieron no ir al canal a entrevistas o hubo negación de acceso a la información. ¿Alguna repercusión después de estos reportajes? No, ninguna. Al contrario, yo creo que en el caso de las personas que eran acusadas de haber presentado la firma,
ellas eran las primeras interesadas en salir a aclarar que no habían sido víctimas de suplantación ni nada. Pero, por lo menos en cuanto a los medios peruanos, desde mi lado, ahora conversaba un poco con Andrea y con Guillermo sobre las dificultades o alguna repercusión. Siento yo que dentro, para lo que es la televisión en Perú, por ratos hay muchas sombras en torno a la televisión que no necesariamente son así. O sea, es cierto, la televisión, el periodismo en televisión ha sido muy cuestionado durante los últimos años. Y claro, yo incluso cuando he trabajado en prensa escrita también he sentido que probablemente hayan algunas cosas cuestionables, pero una vez que uno tiene la oportunidad de estar en televisión y hacer cosas distintas y que marcan una diferencia respecto a otras cosas y ves que no hay ningún impedimento de hacerlas, simplemente es cuestión de proponerlas, de trabajarlas, de pensarlas, entonces se va desmitificando un poco lo que muchos creen que es la televisión, ¿no? Que hay un gran empresario detrás que te dice haz esto, haz el otro y aquello. Entonces yo creo que no hubo ninguna repercusión, sí hubo mucha molestia de quienes eran, digamos, de quienes se desmontaban las mentiras. Incluso porque tuvimos, con lo ágil que es una campaña política, tuvimos que hacer más espacios de verificación, de fact-checking, con políticos que se arrogaban haber hecho esto o el otro y en verdad ya no conocían. Y claro, siempre de alguna forma uno llegaba a saber de su molestia por cómo, digamos, se desmontaba esa mentira, ¿no? Pero alguna afectación al trabajo de la unidad por haber hecho nuestro trabajo no lo hubo. Gracias. Bueno, abrimos algunas preguntas. Creo que está bien. Lubomir, Juliana y Matías. Esas tres primeras preguntas. Lubomir. Muchas gracias. Primero agradecer por la convocatoria, a cada uno de los presentes, gracias porque aprendemos mucho, a los representantes de la comunidad, muchísimas gracias. Yo quiero hacer esta pregunta porque yo vivo una realidad paralela, yo vengo de la región puneño, donde la realidad es la perspectiva. O sea, ¿en qué medida veo un patrón en la circunstancia, me decir, ¿a quién le interesa polarizar? Porque aquí veo que es lo mismo, ¿no? Es decir, hay un sector que está creciendo en una posición y entonces hay otro sector que va a combate y entonces hay la polarización. ¿En qué medida la polarización es inevitable? Una, dos. ¿En qué medida los medios contribuyen a la polarización? Por ejemplo, en Puno había una protesta aymara. Para los puneños, en su mayoría, no para todos, la protesta contra el gobierno era absolutamente legítima. Pero no todos los medios, había medios que decían, un ratito, estos señores están protestando, pero están atacando a la libertad de trabajo y a la libertad de tránsito y todas las libertades posibles. Entonces, se informaba a partir de la defensa de todo tipo de actividad privada, pero supremamente se atacaba, entonces había una población mayoritaria que estaba en revuelta y entonces decían, oye, ¿por qué? Segundo, en Puno fue la primera región que se levantó cuando a boca de urna se dijo de que Pedro Castillo había ganado, segunda vez. Fuimos a Totorán y en Ágora, y los pobladores dijeron un ratito, se levantaron, y los medios, no todos los medios de Lima, le dieron mayor cobertura a la posición de Fuerza Popular, y en Puno se rebelaron. Totorán y Ágora, Copacoya, Anapia, protestaron. Y entonces, obviamente, la posición en Puno era, oye, esos medios de Lima, ¿por qué le dan tanta tribuna? Y no nos dan tribuna a nosotros, pero estamos defendiendo nuestra posición. Entonces ahí yo veo que hay dos perspectivas bien marcadas. Y tercero, me da la impresión de que o es un método que yo no sé por qué aparece, pero en el fondo la lucha es entre buenos y malos, entre quienes desde una perspectiva luchan por la democracia y en otra perspectiva van y la petardean. Y entonces a mí me da la impresión que los juegos, no sé si los medios, consciente o inconscientemente, que no lo sé, pero me parece que hay una polarización sobreentendida, ¿no?
que se da, y peor en contextos. Yo lo planteo de esta manera porque en estos momentos, yo por lo menos estoy sorprendido que las comunidades en Puno hayan aceptado posición contra los medios de Lima. Y dicen, no, o sea, no queremos hablar con ningún medio de Lima, por la sencilla razón que estos señores vienen a hacer, informan, pero desde una perspectiva. Y por ejemplo, hay una actividad que se viene más adelante, protesta política aquí en Perú, que va a ser en julio, y el acuerdo es, este fin de semana van a tomar un acuerdo, hay un acuerdo por el día de trabajo y el militar. Primero, y han dicho, no vamos a hablar con ningún medio de Lima, salvo con los alternativos. Entonces digo, esas dudas, muchas gracias. Gracias, Liubo. Recogemos 3 preguntas y contestamos, ¿sí? Juliana, aquí ahorita te van a pasar el micrófono. Gracias. Ayikucha ya panichispa, ya ikuna, koso ya tamanta, hamjaiku, kinsa walmikuna, periodista masikuna. Hatu kunja ipakunapa, cheka organizador kunatapas, nini, alinda, apamustiankichis, cheide manikuita, que periodismo ya upahman kuninarpa. Les decía en castellano, que sea un buen día para todos ustedes. Somos 3 mujeres periodistas del Cusco que hemos venido. Yo me alegro bastante porque hay organizaciones que nos traigan esas nuevas experiencias para enriquecer nuestro trabajo periodístico a nivel general. Y bueno, y mi pregunta, básicamente para los 3 ponentes, en el sentido de que vemos que realmente el periodismo de investigación está, si se quiere decir, no comprendido a nivel nacional e internacional. Porque vemos que el compañero nos dice que en 8 años de su medio de comunicación tiene 10 procesos judiciales. He ahí, o sea, desmerecer el trabajo de la prensa de investigación, que invierte tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio y hasta su propia vida. Realmente esta situación nos debe conllevar a reflexionar. ¿Y creen ustedes que los gobiernos están cumpliendo su rol fundamental de preservar nuestra profesión de periodistas? Que nos certificamos y que estamos incomprendidos, y en ocasiones los periodistas hasta de provincia estamos mal. Pero no interesa eso, que nosotros vamos para adelante, con mucho o con poco, seguimos trabajando para engrandecer nuestras ciudades, para engrandecer nuestras ciudades. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, yo soy Matías Lisanti, soy de un medio de Argentina que se llama chequeado.com. Bueno, muy interesante todas las experiencias. Es muy difícil la pregunta que tengo que elegir, pero básicamente me pareció muy interesante la presentación de todos. Creo que en todos los casos estamos hablando de desinformación. Me planteaba, en primer lugar, qué piensan sobre lo que está pasando de la regulación de las redes sociales, cómo están viendo eso. En segundo lugar, la desinformación y la polarización de lo que contaron ustedes plantea un hartazgo en la sociedad. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para que las personas dejen de ver las noticias, o sea, dejen de cansarse de las noticias de la política, sobre todo después del COVID? Y después la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, fíjate, Renzo mostraba recién algo muy interesante, que es un chequeo utilizando documentos con un sistema de votación que para los detractores de voto electrónico, ese sistema de votación es mucho más seguro que el voto electrónico, porque a vos te permitió verificar firmas, verificar documentos, y muchas personas no podrían hacerlo con el voto electrónico. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial que nos plantea este dilema de que las imágenes ya no son pruebas para modificar ciertos hechos de la red? Muchas gracias, Matías. Vamos a responder estas preguntas que pido brevemente porque estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, la primera, ¿a quién interesa la polarización? Yo creo que a los políticos que crecen con el odio, porque por el
detrás de la polarización está el odio, que es, junto con la pasión, las dos maneras más eficientes de conseguir el voto de alguien. Votan en alguien porque le amo o porque le digan al otro. Entonces, movilizar ese odio yo creo que es interesante. Yo no comprendí la pregunta perdóname, pero solo sobre lo de los procesos, infelizmente no tengo 10 solamente de los números de personal de trabajo, me trabajo solamente hace 12 años. Entonces tenía procesos antes de donde trabajaba en esta época y también tengo y lo de las redes sociales, Matías, ayer íbamos a votar en Brasil la regulación, fue postergado por la victoria de los extremistas y de las plataformas que se unieron en Brasil contra la regulación. Y en nuestro caso es fundamental, si no regulamos la palabra que va a ocurrir en 2026, porque con la inteligencia artificial, no más, con nuevas maneras de desinformación y de diseminación de discurso de odio, sin duda que es fundamental. Y ojalá que nosotros consigamos votar en ese mes de mayo en algún momento, porque si perdimos esa oportunidad ahora, no sé si vamos a conseguir de nuevo. Gracias, Guillermo. Solo vale decir que en Brasil es uno de los países, según el monitoreo que hace Voces del Sur, que pertenece, es uno de los países que tiene más periodistas enjuiciados, procesos contra periodistas, no solamente por delitos de prensa, sino también por otros, ahora abarcando más delitos. Eso lo vamos a hablar en la tarde, a más profundidad. Y lo que ocurrió en Brasil es que se creó una cultura de procesar lo mismo si no tienes ningún fundamento. En todos los casos, las personas procesan con ningún tipo de argumentación, con pruebas brutales, con documentos, cosas muy claras, pero procesan solamente para crear. Claro, que significa una pérdida de dinero, tiempo, abogados, etc. Andrea. Vale, súper rápido. ¿A quién beneficia la polarización? Bueno, pues yo creo que al final, un poco en la misma línea que decía Guillermo, al final al grupo político de turno, ¿no? Yo creo que cuando un partido apela al sentimentalismo, que es al final de lo que se mueve el ser humano, ¿no? El odio, el amor, la ternura, los celos, es mucho más fácil sentirse o no identificado, ¿no? Entonces yo creo que al final el que se beneficia es ese partido en concreto, porque bueno, se asegura una serie de fieles que ya no son los que sientan devoción por él, sino odio por el otro, que eso es casi una forma más fácil de asegurarte el voto. Evidentemente no es la mejor forma, pero yo creo que es la única opción que se me ocurre de que alguien se vea beneficiado de todo esto. Número 2, periodismo de investigación. Bueno, yo creo que en España lo que ha pasado es que todo radica en el cambio generacional que ha habido a nivel periodístico. Si bien antaño era una profesión muy valorada, donde un periodista era alguien, bueno, pues muy interesante, era una profesión que gustaba mucho, yo creo que las condiciones laborales han provocado que la gente joven muchas veces ni siquiera quiera ser periodista, porque lo primero porque no hay oferta, lo segundo porque las condiciones son muy malas, contratos temporales, salarios bajos. Entonces, al final, que se pierda interés por la profesión también devalúa el trabajo, y yo creo que por eso a lo mejor muchos periodistas de investigación ya no tienen ese prestigio, precisamente porque ya no está valorado de la misma manera. Y punto número 3, el tema de las redes. Mira, me parece muy interesante también mencionar cómo Vox empezó a pegarlo muy fuerte a raíz de Twitter, contando sus películas. Hubo una... ¿cómo era? Vale, hizo una campaña que también se difundió por el metro de Madrid, que era como lo que cuesta un MENA, que es un menor no acompañado, cuesta lo mismo que la pensión de tu abuela, ¿no? Entonces esto se empieza a correr, empieza a moverse por Twitter y tal,
y bueno, al final es un bulo tremendo que a mucha gente bueno, pues se lo creyó. Entonces yo sí que estoy a favor de regularlo en cierta medida. Y por último, inteligencia artificial. Es que yo creo que todo lo bueno que venga, o sea, lo nuevo que venga es bueno. Evidentemente hay que saber controlarlo, hay que saber cómo se hace. Al principio estaremos todos diciendo, pero ¿qué narices es esto? Y todo lo nuevo nos parece una amenaza, pero igual que en su día Internet era una locura y mi abuela no se maneja bien con el ordenador, pues yo tengo la responsabilidad de aprender a manejar la inteligencia artificial como sea y aplicarla a mi trabajo. Yo creo que todo lo nuevo tiene que dársele una vuelta y que juega a nuestro favor. Gracias, Andrea. ¿Renzo? Sí, bueno, yo apuntaba algunas ideas al lado y sí coincido contigo, colega, que el periodismo en regiones es una labor casi titánica en el Perú, ¿no? Por la falta de recursos, incluso por la falta de Estado en muchos casos. Y, para nosotros que trabajamos en Lima, incluso muchos mecanismos que, entre comillas, se supone que nos ofrece la legislación, como el tema de la ley de acceso a la información, entre otras cosas, sufrimos incluso con entidades del Estado que puedan estar en Lima para obtener información. No queremos imaginar lo que pueden sufrir ustedes o lo que quizás ni siquiera pueden obtener, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es una forma de afectar su trabajo, de afectar su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información. Y es algo contra lo que creo que en calidad de periodistas, seamos de Lima, de regiones, etc., debemos apoyarnos, debemos contactarnos para establecer nuevos mecanismos, nuevos métodos que nos ayuden a derruir esas fronteras que lamentablemente la complejidad de nuestro país nos impone. Y por otro lado, es cierto, hacer periodismo de investigación en regiones del Perú es mucho más peligroso, incluso contra la vida. Y sobre eso creo que de alguna forma quienes podemos ayudarlos a visibilizar sus casos, es algo que modestamente podemos hacer, ¿no? A poder ayudarlos a visibilizar. Luego hay algunos otros dilemas que planteaba Matías que me resultan interesantes y que de hecho en algún momento con los colegas lo hemos planteado, como por ejemplo, se le puede plantear a ChatGPT que investigue un tema. O sea, por lo menos hasta la versión 4 donde está parece que no lo puede hacer. Pero sí, lo que planteas es curioso porque con la facilidad que hay ahora para crear imágenes en inteligencia artificial, uno llega a pensar que la posverdad probablemente va a llegar a un nivel mucho más superior de lo que ya hoy está. Y que contra eso yo creo que también debemos implementar o aparecerán nuevas herramientas que la tecnología nos podrá dar para combatir esto, que debemos actualizarnos. Pero aún así creo que hay un recurso del periodista que probablemente la inteligencia artificial, con más tecnología, tal vez no lo pueda tener, ¿no? Que es el reporteo de campo, ¿no? El reporteo de campo, en el eventual caso de que haya, por ejemplo, documentos fraguados, buscar a una persona tiene un valor insustituible frente a cualquier herramienta tecnológica. Creo que eso es algo, por más que sea algo que está en el periodismo desde los inicios, me parece que aún así volver a los orígenes del periodismo, a lo más básico, a las preguntas más básicas, creo que va a ser lo que de alguna forma nos va a poder mantener en la brega, como se dice. Gracias, Renzo. Guillermo, Andrea, Renzo, los felicito mucho por su trabajo y les agradezco haber participado de esta mesa. Vamos a tener un